Dios endurece. Ese es el título que he escogido, siguiendo la línea, ¿cierto?, de todo el capítulo 7, donde Dios, quien hace distintas cosas, aquí Dios endurece, y los versículos 51 al 60 del capítulo 7. Una de las cosas que más recuerdo de mi época de estudiante fue una feria de ciencias. Para ese evento, un grupo de estudiantes confeccionamos una máquina de fumar. Básicamente era un motor con un circuito hidráulico y un circuito neumático. Había un depósito de un líquido similar al plasma sanguíneo, similar en color y en viscosidad, y había también unas sondas por las cuales circulaba este líquido. Había una sonda que en el extremo se le puso un cigarrillo prendido, y por efecto de la succión, entonces este humo entraba por esa sonda y pasaba a un compartimiento donde se mezclaba de alguna manera este humo con esa sangre que también iba girando, iba circulando más bien. El cigarrillo, por supuesto, estaba encendido. Esto hacía que se mostraba el cambio de color de la sonda, ¿cierto?, porque esa sonda era transparente, y se iba mostrando el cambio de color. A medida que se iban poniendo cigarrillos ahí, esto se iba oscureciendo. Pero no solamente cambiaba la sonda de color, sino que la sangre, que no era sangre, ¿cierto?, era un líquido viscoso, rojo, parecido a la sangre, pero también cambiaba de color por efecto de este humo que se iba mezclando. Cada tantos cigarrillos, ya no recuerdo, parece que al cigarrillo número 50 se le cortaba un pedacito a la sonda y se ponía como ejemplo: esta es la sonda antes del cigarrillo y esta es la sonda a los 50 cigarrillos, y así se fue avanzando hasta que finalmente el último era una porquería negra. Y también había una muestra, ¿cierto?, en un tubito de ensayo de un poquito de este plasma, como era originalmente, rojito, y luego a cada tantos cigarrillos cómo se iba poniendo eso. Por supuesto, esta máquina fue todo un acontecimiento, porque el fin era demostrarle a los alumnos y a los apoderados el daño que se estaban haciendo al fumar. Había también unas fotografías ampliadas de pulmones sanos y de pulmones afectados por el tabaquismo. Y habían unas fotografías ampliadas también de muestras de tejido pulmonar, de un pulmón sano, y muestras de un tejido pulmonar de un pulmón enfermo, afectado por el tabaquismo. Esas cosas se podían ver. Y para el más curioso, habían algunos microscopios ahí que también podía observar eso. En fin, era toda una muestra a fin de mostrar el daño que nos hacíamos al fumar. Fuimos testigos, ¿cierto?, de cómo esta sonda se fue ennegreciendo hasta quedar casi negra, lo mismo que la sangre. Las fotografías eran impresionantes y también eran, ¿cómo decirlo?, asquerosos ver eso. El sarro que se iba formando en la sonda por donde pasaba el humo del cigarrillo, también se iba formando un sarro, y eso también no era agradable ni de ver ni de oler. Era algo asqueroso. ¿Sabes cuántos alumnos dejaron de fumar al ver eso? Ni uno. Ni uno. Estaban ahí las evidencias del daño que nos hacíamos. Sin embargo, ninguno de los fumadores acusó recibo. Nadie. Coincidíamos en algunas cosas. Coincidíamos en que era asqueroso. Coincidíamos en que era malo, que era dañino,
era hediondo. Coincidíamos en estas cosas. Pero nadie dejó de fumar. ¿Por qué los seres humanos nos comportamos así? ¿Cómo es que aborrecemos lo bueno y amamos la maldad? Alguien ha dicho que lo que ocurre con el ser humano es que padecemos inversión cerebral. Amamos lo que debiéramos aborrecer y aborrecemos lo que debiéramos amar. Y aunque suene fuerte, parece que es cierto. La estupidez humana no tiene límite, no conoce fronteras. Tal parece que perseverar en una conducta errada no obedece a falta de información, a falta de educación o a ignorancia de las personas. No. El verdadero problema no es intelectual. No es que yo no entiendo. No es el problema. El verdadero problema es un problema moral. No deseamos cambiar. No queremos cambiar. Queremos seguir nuestro propio camino. ¿Recuerdas Isaías 53? Cuando una de las cosas que dice ahí, cada cual se apartó por su camino. Ese es el hombre. Quiere seguir su propio camino. A esta altura casi parece ingenuo advertir, pero debo hacerlo. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. A la luz de nuestro texto, de Hechos 7, sostenemos que llega un momento en que la vida de los transgresores, en la vida de los transgresores, en que Dios los endurece de tal manera que sucumben en sus pecados. Dios los abandona a los deseos de sus corazones, se aparta de ellos, no los estorba en sus caminos y los entrega, como dice Romanos 1, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo es que Dios endurece los corazones? Sabemos que Dios los endurece porque encontramos textos que así lo sostienen claramente. Ahora, conocer estas cosas debiera hacernos reflexionar y debiera hacernos temblar. Que Dios endurezca los corazones. Pero miren, Éxodo capítulo 7, los versículos 3 y 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. Está hablando Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y Faraón no os oirá. Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Deuteronomio capítulo 2 versículo 30 dice: mas Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Miren, Dios había endurecido su espíritu y había obstinado su corazón. Josué capítulo 11, la primera parte del versículo 19 y el versículo 20 dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Porque esto vino de Jehová, dice, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25, dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre. Eso es los hijos de Elí. Ellos no oyeron la voz de su padre. Elí los reconvino por conductas impías que ellos tenían. Dijo: no, hijo mío, ¿qué es lo que yo escucho? Esto no debe ser así, no lo hagan. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Pero ¿cómo endurece Dios los corazones? ¿Cómo es que Faraón, Sejón, los líderes y el pueblo de ciudades cananeas, los hijos de Elí, el Sanedrín que enfrentaba a Esteban y cualquier otro ser humano es responsable por algo que al parecer Dios provoca en sus corazones? ¿Cómo es esto? Dios endurece y luego los juzga porque tienen corazones endurecidos. Veamos. Aquí solo hay dos caminos posibles. En uno, Dios provoca activamente el pecado en el corazón del hombre de manera tal que el hombre no puede menos que hacer lo que Dios quiere lograr. Dios pone pecado en el corazón del hombre de manera tal que el hombre no puede obrar de otra manera porque tiene el pecado ahí. El problema con esto, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema que se nos presenta aquí? Que Dios sería el causante del pecado. Y eso no puede ser. Dios sería en este caso el autor del pecado y el hombre solo sería culpable. No, él sería una víctima de la manipulación divina. Entonces no puede ser ese camino. El otro camino implica el juicio divino sobre el pecado que ya está presente. Aquí lo único que Dios necesita hacer para endurecer el corazón del hombre, cuyo corazón ya es perverso, es entregarle a su pecado. Y este es el concepto que encontramos repetidamente en las Escrituras. Para entender mejor este concepto, debemos previamente considerar la doctrina de la gracia común. Esta es esa gracia de la que gozan todos los hombres. La lluvia, por ejemplo, riega las cosechas sin hacer acepción de personas. El Señor Jesús dijo que cae sobre justos e injustos. Los injustos no la merecen, pero la reciben igual. No merecen ese beneficio, pero lo reciben igual. Igual pasa con el sol, igual pasa con las estaciones del año. Y uno de los elementos más importantes de la gracia común es el refrenamiento del mal en el mundo. Eso es uno de los elementos más importantes de la gracia común, el refrenamiento del mal en el mundo. ¿Cómo lo hace? Mediante la policía, mediante las leyes, mediante la opinión pública, mediante recompensas y castigos. Dios refrena el mal en el mundo. Y esto es gracia común. No es que merezcamos estas cosas. Es gracia común. Dios lo quiere así. Porque si se dejara este mundo descontrolado, ¿qué ocurriría? La anarquía, la violencia, el saqueo, el pillaje harían la vida imposible e insoportable. ¿Quién puede vivir en un lugar así? Cuando hay caos, cuando hay efervescencia social, ¿qué es lo que pasa con las gentes? Se van, hacen sacrificios impensables, cruzan tremendas distancias a pie, con hijos en brazos, porque quieren huir del caos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ya no hay anarquía, hay violencia, hay pillaje. Lo único que Dios tiene que hacer para endurecer los corazones de las personas es quitar los frenos. Les da más libertad de acción, no refrena la maldad e incrementa la libertad. Los deja seguir sus propios caminos. Así vemos irrespeto a la autoridad, promulgación de leyes injustas, la opinión pública guiada por sus pasiones y deseos egoístas, no por el bien común, recompensas y abonos, subsidios a la maldad y represión de quienes se oponen a estas nefandas conductas y claman por verdadera libertad, aquella que no conduce al libertinaje, sino a hacer lo correcto. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? No es que Dios ponga su mano para crear nueva maldad en los corazones. No, la maldad ya está allí y lo único que Dios hace para que ella se manifieste es retirar su mano,
no estorbar, entregarle a sus deseos de modo que hagan su propia voluntad. Si hiciéramos, hermanos, una lista con los hombres más malvados que han pisado la tierra, en esa lista seguramente incluiríamos a Nerón, a Hitler, a Stalin, a Pol Pot y algunos insignes latinoamericanos. Insignes no por su virtud, por cierto, sino por su crueldad y por su maldad. ¿Y cuál es el denominador común en todos ellos? Todos eran dictadores. ¿Qué significa esto? Que todos tenían poder absoluto, libertad absoluta, no tenían frenos, ni conocían de restricciones, no tenían que dar cuenta a nadie porque ellos estaban por sobre todo. Como alguna vez dijo Adolf Hitler, Dios en el cielo, yo en la tierra. No conocía de restricciones. Así era Faraón. Él era el soberano del imperio más poderoso que había en la tierra en ese momento. Él no tenía restricciones. El único freno que él tenía para no exteriorizar su maldad y que lo sujetaba, ¿cuál era? Dios. Dios lo sujetaba. Era el brazo de Dios Todopoderoso. Pero al retirar Dios su brazo de Faraón, éste se endureció más y más. Faraón no fue una marioneta inerme ante el poder de Dios. No. Dios no tuvo que poner pecado en su corazón para que se manifestara la maldad de Faraón. Nada de eso. Lo único que Dios tenía que hacer para que Faraón endureciera más y más su corazón era retirar su brazo. Faraón y con él todos quienes resisten fueron entregados y son entregados a sus malvados deseos y las tendencias malvadas del corazón de cada uno hacia el resto. Por esto leemos en Éxodo 8:32, dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Se fija? O Éxodo 9:34 y 35 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció. Lo mismo vemos en Judas. Él no fue una pobre víctima inocente de la trama y la manipulación divina. Él no fue obligado a traicionar a Cristo y luego fue juzgado por esa traición. Él no era un hombre bueno, ni fue un héroe que se sacrificó para que la redención de los hombres tuviera lugar, como lo dice el Evangelio de Judas. No, hermanos, Judas era hijo de perdición. Él era del maligno, que cometió la traición más vil que se cometiera jamás, y solo por dinero. Para él, para Judas, 30 piezas de plata tenían más valor que la vida santa y sin mancha del Hijo de Dios. Y él, ciertamente, conscientemente, permitió que Satanás entrara a él, según nos dice Juan en su Evangelio. Dios no forzó la maldad en Judas. Él ya era malvado cuando Dios se apartó de su camino y le dejó. Ahora, pensar esto y decirlo ante ustedes no me es fácil. ¿Por qué? Porque para mí es doloroso, hermanos. ¿Por qué? Porque conozco a hombres y mujeres que logran con creces los antojos de su corazón. Y mucho me temo que Dios los haya dejado, que ya no los estorba. Son blasfemos, obstinados, irreverentes. Se gozan en la injusticia y se apacientan en la maldad. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿los has abandonado? ¿No tendrás acaso misericordia de ellos? ¿Son estos vasos de ira preparados para la destrucción, como dice tu palabra? Y son personas a las que yo conozco. Algunos de estos son hombres y mujeres cercanos a mi corazón. Algunos de ellos se sentaron junto a mí en el santuario y alguna vez profesaron fe en Cristo. A otros los vi crecer, como veo a algunos niños aquí, los vi crecer y junto con ese crecimiento los vi dar la espalda a la fe de sus padres.
Algunos compartieron conmigo en algún momento y me dijeron de cuánta bendición fue la enseñanza que habían recibido y hoy no se distinguen de los impíos. Y hoy tengo que preguntarme respecto de ti, querido hermano. ¿Te veré en ese día junto a los redimidos? ¿O será tu parte, como dice Apocalipsis 21:8, será tu parte con los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos? ¿Te has convertido? ¿Anhelas el regreso de Cristo? ¿Suspiras por santidad? Hermanos, hagamos un alto aquí y examinémonos. Examinemos nuestras vidas a la luz de la luz que ahora alumbra nuestros corazones. Vimos esta mañana algo en la escuela dominical. Examinemos nuestras vidas y lamentémonos como Efraín y gimamos con el dolor de nuestros corazones. Jeremías 31:18, conviérteme, dice Efraín. Dios dice, he oído a Efraín lamentándose y decir, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Esteban ha llegado al punto en el cual debe hacer aplicaciones dolorosas, porque eran su gente. Él no era un extranjero, era su gente, eran sus conciudadanos, eran sus hermanos. Él les dice padres. Seguramente habían hombres de más edad que él ahí, pero estaban endurecidos. Esteban sabía cuál sería el fin de ellos si no se arrepentían, por lo que Esteban apunta directamente a la llaga y sin anestesia. Versículo 51, ¿cómo les dice? ¿Cómo termina él haciendo aplicaciones? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban no estaba con un rostro sonriente diciéndole estas cosas. Para Esteban no era indiferente decirle esto, no, hermano. No, eran su pueblo, eran su gente. Tal vez había crecido con alguno de ellos. Los conocía, los estimaba, pero sabía que esa vida de endurecimiento lo iba a llevar a la perdición eterna. Y eso afligía su corazón. Por eso estas palabras duras, para que despierten. La expresión duros de cerviz es una expresión que Dios usó para describir a los israelitas rebeldes luego de que ellos se postraran a adorar el becerro de oro. En Éxodo 33, en el versículo 3 y en el 5, dice en el 3, eres pueblo de dura cerviz. Es Dios quien está hablando acerca del pueblo. Eres pueblo de dura cerviz. Y en el versículo 5 lo vuelve a repetir, dice, vosotros sois pueblos de dura cerviz, comparándolo con los animales, caballos o bueyes, que no querían el yugo que sus amos les ponían. Era una manera gráfica de decirles desobedientes. Incircuncisos de corazón y de oído es una expresión más directa y más ofensiva también. ¿Por qué? Porque para los judíos, incircunciso es todo aquel que no está comprendido en el pacto que Dios hizo con Abraham. No pertenecía al pueblo de Dios. Decir incircunciso era referirse a los gentiles, y por eso ellos tenían repulsión por los gentiles. Recuerden a Pedro, ¿cierto? Cuando lo llama de la casa de Cornelio, y va donde Cornelio, y lo primero que él dice, en vez de decirle gracias por invitarme, le dice, ustedes saben cuán repulsivo le es a un judío entrar a la casa de un gentil.
Era fuerte para ellos que le dijeran incircuncisos. Dios había usado esas palabras. No eran expresiones propias, exclusivas de Esteban, no. Dios ya había usado esas palabras para referirse precisamente al pueblo rebelde y desobediente. Y eran recurrentes estas expresiones en los labios de los profetas para instar al pueblo a volverse a su Dios. En el mismo Levítico, el mismo Moisés, Levítico 26, 40 y 41, dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Esto es el castigo, esto es el llevarlo. Y le está diciendo esto mucho tiempo antes, siglos antes de que ocurra. Porque Israel fue llevado al cautiverio en el siglo VI y en el siglo VIII. Y esto le está hablando 12 siglos antes. Que iban a ser llevados al cautiverio. Los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y dice aquí: y entonces se humillará su corazón incircunciso. ¿Se fija? Dios, usando estas palabras, se humillará a su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Jeremías 9:26 no es el único. Cuando usted lee los profetas se va a encontrar repetidamente con esto: incircuncisos de corazón. Jeremías 9:26 dice: porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Con estas palabras Esteban les dice que ellos están fuera del pacto, que no pertenecen al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se rehúsan a escuchar la palabra de Dios. Conservan la señal externa en sus cuerpos, pero no tienen la señal interna. ¿Cuál es la señal interna? Un corazón obediente, regenerado por el Espíritu de Dios. Esteban continúa en su acusación: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Otra vez aquí Esteban cita el Antiguo Testamento, puesto que Isaías dice que a pesar del amor y de la misericordia de Dios, su pueblo se rebeló e hizo enojar al Espíritu Santo. Eso lo pueden encontrar en Isaías 63, los versículos 7 al 10. Ahí dice, mire, este pasaje, qué precioso, dice: de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¡Qué cuidado! ¡Qué amor! ¡Qué provisión! ¡Qué compasión la de Dios! ¿Cómo respondió a esto el pueblo? Sigue diciendo el profeta: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Cómo te sientes cuando alguien te recuerda tu ingratitud, tu falta de buena voluntad o una mala acción? ¿Cómo te sientes? Nos sentimos mal, ¿verdad? Queremos cambiar de tema, le bajamos el perfil, o acusamos al otro de sacar a relucir sentimientos cochinos, cuando la verdad es que nos duele que nos digan esas cosas. No queremos escuchar, nos suben los colores al rostro, nos da vergüenza, pero rara vez aceptamos la humillación y pedimos perdón. Otros reaccionan con violencia, levantan la voz, sueltan improperios, mientras recuerdan otras cosas que no tienen nada que ver con el caso. Se llenan de ira y van por la vida desparramando basura y calumniando al ofendido. Esa
Esas son dos maneras de proceder. ¿Puedes entender entonces la posición del Sanedrín? De fiscales acusadores pasaron a ser victimarios acusados. Y Esteban tiene más que decir. Versículos 52 y 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste? Esta tampoco es una acusación original de Esteban, porque los judíos sabían que en el Antiguo Testamento están registradas las penurias que el pueblo de Israel hizo pasar a los siervos del Señor. Jesús mismo ya había hecho la misma acusación en Mateo 23. Los versículos 34 y 35 de Mateo 23 dice Jesús: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, miren, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. El hombre librado a los deseos de sus corazones pierde todo sentido de proporción y de reverencia. Aquí matan a un hombre, ahí mismo al lado del altar, entre el templo y el altar, lo matan. ¿Por qué? Porque le están diciendo: ustedes están equivocados, deben volverse a Dios, deben arrepentirse. Abel aparece en Génesis 4 y Zacarías en 2 de Crónicas 24, los versículos 20 al 22. En la Biblia hebrea, Génesis es el primer libro y Crónicas es el último libro. Jesús está diciendo que la sangre de todos los hombres justos, desde el primero hasta el último, desde la A hasta la Z, desde Abel hasta Zacarías, asesinatos que se registran en las Escrituras en el Antiguo Testamento, le son imputadas al pueblo judío contemporáneo de Cristo. Eso está diciendo Jesús. Le imputa esto a ellos. Y eso es lo que le recuerda a Esteban y es lo que le duele tanto al Sanedrín. Ustedes, como vuestros padres, siguen haciendo las mismas cosas. Al oír estas acusaciones, ellos tenían que reconocer que no eran acusaciones antojadizas. Era verdad todo lo que Esteban decía y las propias Escrituras lo avalaban. Los mismos escritos de Moisés, a quienes ellos pretendían venerar, los acusaban como rebeldes y desobedientes. No tenían otra cosa que hacer más que admitir su culpa, arrepentirse y confesar sus pecados. Pero no podían volver en sí, no podían reconocer su culpa, no podían arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios los había abandonado a sus pecados. Dios no les estorbó sus inicuas motivaciones y no les refrenó la maldad de sus corazones. Sus corazones ahora, al ser desprovistos del refreno de la maldad, fueron endurecidos y procedieron en consecuencia. Versículo 54 de Hechos 7: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Es injusto Dios al retener su misericordia y no otorgar su gracia? De repente puede salir esta inquietud. ¿No es injusto Dios al hacer esto? Pero, ¿por qué otorgar gracia a quien se rehúsa a recibirla? ¿Cómo te sentirías tú si le das un billete de 20,000 pesos a un indigente y este lo toma y lo quema? Pero cambiemos más la figura, porque no es un indigente que no te ha hecho nada. Es un indigente que te tomó en el camino, te golpeó, te quiso asaltar, te escupió y se cayó al suelo, se lastimó. Y luego al verlo tú ahí
ahí lastimado, sientes compasión por él y le das un billete de 20,000 pesos. ¿Y él qué es lo que hace? Lo quema delante tuyo. ¿Vas a sacar otro billete para darle? Esteban les ha recordado al Sanedrín que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham e hizo pacto con él. Esto es un acto de gracia. Dios no estaba obligado a eso. Pero el Dios de la gloria se le apareció, le hizo promesas que fielmente cumplió, porque Él es Dios fiel. Y Él está presente en la vida de los hijos y en el curso de la historia. Les recordó que a pesar de las vicisitudes, Dios los preservó como pueblo, y que cuando parecía que iban a sucumbir bajo el yugo de la esclavitud, Dios envió un libertador, Dios envió a Moisés, y ellos lo rechazaron. Así todo, Dios los libertó igual, los sacó de Egipto con mano poderosa, y no obstante ellos se volvieron a la idolatría, razón por la cual Dios los disciplinó. Pero ellos no se volvieron de corazón a Dios, sino que insistieron en sus propios caminos, mostrando así su rebeldía y desobediencia, razón por la cual Dios se apartó de sus caminos, los entregó a los deseos de sus perversos corazones. Y llegado a este punto, resistiendo al Espíritu Santo, Dios endureció sus corazones. ¿Y qué contraste vemos aquí? Los acusadores llenos de ira y el acusado lleno del Espíritu Santo. Versículos 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta declaración es más de lo que el Sanedrín puede soportar. Ellos tenían sus mentes entenebrecidas. Tenían conocimiento, sí, pero no podían sacar conclusiones correctas porque sus mentes estaban entenebrecidas. El conocimiento bíblico no lo es todo. No, hermanos. Porque te puedo asegurar que Satanás conoce más de la Biblia que tú. Pero él no hay temor de Dios en su corazón. El conocimiento, si no hay un corazón dúctil, si no hay un corazón tierno para con Dios, no sirve. Ellos, sus mentes las tenían entenebrecidas. Esteban correctamente identifica a Jesús con el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, y lo ve a la diestra de Dios como Dios, ve la gloria de Dios, y él así lo dice. Y esto para ellos, según el conocimiento que ellos tenían, porque dice que nadie ha visto jamás a Dios, según el conocimiento que ellos tenían, era blasfemia. Ya no quieren seguir escuchando y alzan la voz gritando. Se tapan los oídos para no escuchar más. Muchas gracias. Se tapan los oídos para no escuchar más, y con violencia toman al siervo de Dios, lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean hasta saciar su sed asesina. Así, Esteban entrega su vida a su Señor en paz e implorando el perdón para sus verdugos. Reflexionando en este pasaje, hay algo que me preocupa y mucho. No es el hecho que como siervos del Señor debemos estar dispuestos a sufrir por su causa, aún al punto de entregar nuestra vida. Ahora, no sé si Dios nos conceda eso, pero sé que si Dios dispone que así sea, Él nos dará la gracia para perseverar hasta el fin. Hoy día también hay cristianos que por su fe en Cristo mueren.
Te diré lo que me preocupa. Me preocupa ir adquiriendo conocimiento y que éste no se vea reflejado en una vida de obediencia y de santidad. Me preocupa que nos convirtamos en sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y llenos de toda inmundicia. Me preocupa que nos llenemos de celos carnales, orgullosos de creer lo correcto, pero desconociendo el amor y la misericordia. Me preocupa que nos convirtamos en hombres correctos, pero fríos como la muerte. Me preocupa que asistamos con regularidad a los servicios, pero que Dios no esté presente en nuestras ocupaciones cotidianas. Me preocupa que sepamos el Padre Nuestro y que no conozcamos al Padre Celestial. Me preocupa que nos convirtamos en profesionales del cristianismo y no nos contentemos con el título de siervo inútil. Me preocupa que Dios no nos estorbe. Me preocupa que Dios no nos discipline. Hermanos, yo no quiero esa vida de apariencia de piedad. No quiero eso. No quiero una vida de apariencia de piedad, quiero una vida real. La vida de un cristianismo real. Esa vida de apariencia es la clase de vida de los enemigos del Evangelio. Es la clase de vida que ha hecho tanto daño a nuestro país, en el cual, según el censo, se dice un 30% de la población es evangélico. Pamplina, mentira. Si así fuera, hermano, habría una influencia santa en medio de nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Cero influencia. ¿Cómo va a haber influencia en nuestra sociedad si en nuestros hogares no somos influencia? ¿Cómo vamos a influenciar en nuestra sociedad si como esposos fallamos? Si como esposas fallamos. ¿Cómo vamos a influenciar en nuestra sociedad si somos malos elementos en el trabajo? Yo no quiero esa vida. Quiero oír en cambio la llamada del Señor en Jeremías 4:1. Si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Este es mi Dios, que aún sabiendo mi condición, acordándose de que somos polvo, Él no me rechaza, Él me invita a ir a Él. Ezequiel 14:6 dice, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad de vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Escucha atentamente, Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios quiere. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Para quien Dios ha endurecido, es imposible que se vuelva. Por eso hemos de clamar, de gemir, para que Dios tenga misericordia y no abandone a los hombres a los perversos deseos de sus corazones. Porque aún en medio de corazones endurecidos, siempre hay alguien a quien Dios señala para sí. Esta es gracia de Dios que me asombra. Jericó era una ciudad cananea. Dios endureció el corazón de sus líderes y de su pueblo para que fueran destruidos. Mas el Señor, del medio de esa gente endurecida por el pecado, depravada, Él señaló a una mujer. Escogió a Rahab para otorgarle su gracia y misericordia. Y de ser una mujer sumida en el pecado,
vas ahora a ser parte del linaje del Salvador. ¿No es gracia esta? Y además es una gracia que no se detuvo solo en ella, porque dice el texto allá en Josué que no solamente alcanzó de ella gracia, sino que también sus padres y sus hermanos y todos los que estaban en su casa con sus posesiones no fueron destruidos. En este pasaje de Hechos 7, antes de Esteban morir, él ora. Y Dios no solo lo escucha, sino que Él responde esa oración. Entre la multitud de hombres que habían llenos de odio asesino, que querían hacer callar a Esteban, y finalmente lo lograron, a pedradas. Entre esa multitud de gente había uno que se llamaba Saulo. Y Dios lo llamó. Por eso, hermano, es que predico el Evangelio. Porque sé que aun cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. No hay nada, no hay nadie que esté más lejos donde el brazo de Dios no lo pueda alcanzar. No hay ningún pecado tan grande que Dios no pueda sacar del hombre y hacerlo, aborrecerlo y abandonarlo. La gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios obra en los corazones, ya no por un sentido del deber, sino que ahora por un sentido de gratitud. Que ese es el mejor servicio, no el servicio del deber, no es el que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, no, sino que lo hago porque te amo, tal cual como nosotros servimos a nuestros hijos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque es un deber? Sí, es un deber. Si usted no lo hace va a tener problemas con la ley, pero lo hacemos por eso, lo hacemos para que no nos caiga encima la ley. No, lo hacemos porque los amamos. Y aun cuando la ley dice hasta los 18 años, hasta los 24 si están estudiando, no, ¿qué es lo que hace el padre? Pueden ser viejos los hijos. Yo ya tengo más de 50. Sin embargo, mi padre lo he escuchado muchas veces decir, el niño. Todavía soy el hijo. Todavía me abraza con amor, con cariño, con afecto. Y cuando tengo algún problema de salud, Él está preocupado por mí. ¿Por qué? ¿Porque la ley lo obliga? No, porque me ama. Y si eso ocurre en una relación filial de padre e hijo, ¿cuánto más no será esa relación y ese afecto del Dios Todopoderoso con sus criaturas? Sí, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios manifestándose al hombre, es su gracia irresistible la que lo llama del pecado a vivir la vida que agrada a Dios, la que lo llama de la muerte a la vida. Sé que aunque abunde el pecado, la gracia sobreabunda y que Él puede salvar al pecador más vil y miserable. ¿Eres pecador? Dios vino a salvarte. Mira, qué cosa más bendita. ¿Eres pecador? Sí, soy pecador. Dios vino a salvarte. Vuelve, por lo tanto, a Él arrepentido. No desoigas el llamado de Dios. No endurezcas tu corazón. ¿Estás ciego? Él abrirá tus ojos para que veas su gracia. ¿Estás paralizado por el pecado? Él dará vigor a tus miembros, quitando el pecado que te inmoviliza. ¿Tienes un corazón de piedra? Bueno, Él puede darte un nuevo corazón para que ames a Dios. ¿Está tu mente entenebrecida? Él va a despejar tus dudas. Él aclarará tu mente. Él limpiará tu mente. Y luego ahí comprenderás el plan maravilloso y perfecto de este Dios lleno de amor y misericordia. No dejes este lugar hoy sin haber acudido a Cristo.
No importa si ya hiciste, no, es que yo me entregué al Señor hace tantos años, no importa, olvídate de eso. Hoy día ríndele tu vida a Cristo. Vamos a Él. Jesucristo está aquí y te llama. Amén. Oremos.